Buenos días. Nuestros nombres son Ángeles Guadalupe Zamacona Bautista. Y Liliana Cepeda Pérez. Somos estudiantes de Psicología de Soyet en la FES Iztacala UNAM. En esta ocasión realizaremos una entrevista al licenciado Efraín Trejo Díaz, quien es psicólogo de profesión y se ha desempeñado en el área organizacional. El objetivo de la entrevista es obtener información sobre el puesto de trabajo, sobre las responsabilidades y las funciones que desempeña. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar por aquí. Agradezco mucho la invitación. Un placer. ¿Autoriza que sea grabada esta sesión para fines académicos? Sí, por supuesto, mientras sea para fines académicos y de difusión, sin problema. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues ya entrando en materia, ¿cómo fue que eligió la psicología organizacional? Bueno, pues en mi caso, por distintos motivos, cuento con algunos antecedentes diversos a la psicología. Hace algunos años, por motivos profesionales, me dedicaba a trabajar en el campo del inglés, campo de la lengua extranjera. En ese campo hay muchas opciones y actividades diversas, entre las cuales se encuentra la asesoría, la enseñanza o bien el uso del idioma para fines profesionales. En mi caso, dentro de estas actividades, me encontré cada vez más dentro de la parte de asesoría. Asesoría para algún curso, enseñanza básica para alguna persona que lo requiriera para trabajar en el extranjero o demás. Y bueno, posteriormente, con mis estudios en psicología, pude hacer el enlace entre el trabajo en una empresa, una organización, ocupando originalmente el idioma inglés, y la psicología organizacional. Después, ya me desvinculé cada vez más de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera y decidí dedicarme más a la parte de psicología organizacional. Muy bien. Licenciado, ¿qué modelos psicológicos se emplean en la psicología organizacional? En realidad, depende mucho de la función que quieras cumplir y de tu objetivo para trabajar. Generalmente hay algunas propuestas generales como uso de competencias transversales, competencias específicas. Es un modelo muy conocido, el modelo por competencias para trabajar con cosas como liderazgo, comunicación, asertividad y demás. Sin embargo, realmente dependerá mucho de las necesidades de la institución, de la empresa. Un error muy común es apegarse demasiado a un modelo preestablecido que puede ser utópico o incluso en ocasiones algo anticuado para el contexto real de la empresa. Entonces, dependerá mucho de la función que quieras cumplir, si quieres trabajar en RH, si quieres trabajar en selección, en capacitación del talento humano, que es el nombre que actualmente se le da, o si bien quieres dedicarte a funciones como difusión, como consultoría o incluso por trabajo interdisciplinar. Entonces, más allá de hablar de un modelo en específico, yo diría que la capacidad o la característica que nos identifica más en psicología organizacional es la posibilidad de ser maleables, ser flexibles. Obviamente hay ciertas propuestas o modelos clásicos como el psicoanálisis clásico que no entran dentro de nuestra función. Pero aparte de esas escuelas muy específicas o muy definidas, realmente podemos echar mano de muchas herramientas, algunas más eficientes que otras, pero al final del día lo que buscamos es generar una batería de instrumentos que nos permite trabajar de manera eficiente en el contexto específico en el que estamos. Entonces, esa sería mi respuesta al respecto. Disculpe, ¿cuál es el nombre de la empresa en la que labora? Bueno, actualmente realmente no me encuentro trabajando para alguna empresa. Dentro de nuestras funciones podemos trabajar en una institución dentro de recursos humanos, RH, ahora se le conoce más como gestión del talento humano. También podemos trabajar en capacitación o similares, que son digamos que las ramas más conocidas o socorridas de la psicología organizacional. En mi caso en específico, justamente por los antecedentes que tenía con el idioma inglés, desde el principio me dediqué más a la parte de consultoría y asesoría. Eso quiere decir que en su momento trabajé para una agencia especial de consultoría en la que trabajábamos con distintas empresas en distintos contextos.
Por motivos de confidencialidad, realmente no puedo difundir más información sobre qué empresas o qué agencia en específico, pero mi labor como tal es consultoría. Después de algún tiempo, previo a la pandemia, decidí retirarme de esa labor y actualmente me dedico más a consultoría independiente en labores de difusión de la cultura, difusión de la ciencia y similares. Entonces, ¿cuál es el puesto y qué funciones desempeñaba dentro de las agencias? Bueno, mi puesto principal es justamente asesor o consultor. En mi caso, aunque no se puede decir que sea una especialidad específica o un nombre formal, mi labor se centraba más en la gestión e identificación de conflictos. Es decir, se acudía a alguna empresa, organizaciones similares que tenía problemas con rotación de personal, problemas de números rojos, de producción o algo por el estilo, y las personas no sabían qué estaba ocurriendo. El encargado no sabía qué estaba ocurriendo, pero de un día para otro empezó a perder dinero, empezó a perder gente y estaba en problemas. Entonces llegábamos a trabajar con la empresa, a colaborar con ellos, a identificar qué era el conflicto que estaba ocurriendo, cuál era el motivo para esa pérdida y de ahí empezar a trabajar para mejorar la situación. Generalmente trabajábamos directamente con algún encargado del campo, del sector, departamento o en caso de empresas muy pequeñas, directamente con el fundador de la misma, para poder trabajar e identificar los diferentes elementos incluidos. Normalmente eran situaciones de capacitación, de condiciones laborales, porque muchas veces eran condiciones laborales poco dignas para el trabajo realizado, o comunicación. Un problema muy común en las empresas es comunicación, no suele ser tan eficiente como se imagina. Entonces, básicamente esa era mi función en esos momentos. Y actualmente, ¿a quién reporta o reportaba los resultados de las actividades que realiza? Depende, como estábamos trabajando dentro de una agencia como tal especializada, el reporte era directamente a mi superior inmediato, a la persona que realizaba el trato con la institución. Yo trabajaba con un equipo de trabajo como tal, colaboraba con ellos y cuando se nos colocaban ciertas metas o ciertos momentos del proceso, era importante ir reportando esos momentos a mi superior dentro de la agencia, a mi jefe de equipo de trabajo. Él a su vez lo reportaba a la persona con la que tuviera el contacto dentro de la empresa, ya fuera algún gerente, manager, CEO, el encargado o el dueño. Actualmente, que trabajo de manera independiente, yo reporto directamente a la persona con la cual tengo contacto. La persona que me esté contratando o que me está proponiendo el trabajo, generalmente es la persona con la que estoy reportando. A veces hay alguien más que por algún motivo hace contacto en primer término, alguien del departamento de RH o alguien del equipo ejecutivo, algún asesor o alguien que esté ahí apoyando. Pero después de hacer ese primer contacto y concretar como tal la actividad, se hace el reporte específicamente a la persona que autoriza el proceso, que normalmente suele ser un jefe de departamento o alguien con un mando medio dentro de la organización. ¿A quién supervisa en sus labores? Supervisar realmente en este momento a nadie. En labores anteriores sí he llegado a supervisar equipos de trabajo que tienen determinadas funciones o metas para cumplir en cierto tiempo. Por ejemplo, ejemplo rápido, supongamos que llegamos a la organización y el problema que ustedes tienen es que se ha implementado nuevamente el uso de Excel dentro de la empresa, computación y demás. Pero gran parte de tus trabajadores son personas de 50, 60 años de edad que no manejan computación y mucho menos Excel. Entonces, ¿qué se hace? Pues se propone a la empresa traer un curso de capacitación de Excel, se propone a alguien que dé el curso y entonces se convoca a una junta, a una reunión con los trabajadores implicados, se les explica qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, los beneficios que se van a hacer y se les da un tiempo para poder completar el curso. Se les dan diferentes opciones de horario, tal vez en la mañana, en la tarde, fines de semana, para que en caso de que no puedan acoplarse a una u otra, tengan distintas opciones para completar el curso. Se les da un plazo, digamos, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, según lo que sea. En el caso de Excel sería muy rápido, tal vez un par de semanas. Y al concluir el curso de Excel o el curso de capacitación, se vuelve a acudir a la empresa para revisar que efectivamente el personal haya cumplido con ese objetivo para que el proceso de capacitación o de renovación siga adelante. En estos casos, yo efectivamente supervisaba justamente a los trabajadores de la plantilla de la empresa
que estuvieran en el proceso, que hubieran completado su curso, que hubieran completado sus metas, para poder reportar que se estaba facilitando el proceso. Sin embargo, en mi labor actual, que es más de difusión y similares, generalmente se delegan esas funciones a alguien dentro de la empresa. Yo simplemente establezco objetivos, explico cómo se va a realizar el proceso y ya es alguien dentro de la misma organización quien supervisa como tal el proceso. No se podría decir que yo le superviso porque yo únicamente le pido que me dé un breve reporte de cómo está realizando las cosas, pero dada mi forma de trabajo puede ser un poco más libre. A final de cuentas, ya es responsabilidad de la empresa completar el proceso. Okey. Y como parte de su trabajo, ¿con quién mantiene comunicación dentro y fuera de la empresa? Depende mucho de las actividades realizadas. Generalmente, me gusta mantener comunicación con todas las partes involucradas. Un error muy común suele ser implementar un programa de capacitación o similares sin informar antes a la plantilla laboral de por qué se va a hacer. Yo no puedo llegar simplemente a dar un taller, a dar un curso, a dar una plática sin que los trabajadores sepan para qué se va a hacer. Entonces, antes siempre es bueno generar una campaña de publicidad, una campaña de información, para que la plantilla laboral esté informada de por qué se va a hacer el proceso, para que no teman por su futuro laboral, para que entiendan para qué se va a implementar el proceso. En esos casos, de ser posible, me gusta tener contacto con las personas que van a recibir como tal la información, para generar un poco más de relación interpersonal, un poco más de rapport y poder generar mejores interacciones a futuro. Aparte de eso, obviamente hay que tener contacto con las personas que hacen la contratación, que solicitan como tal el producto y a las que se va a reportar el resultado o a las que se va a revisar el resultado al que se ha trabajado. Dependerá mucho de la modalidad en que se esté trabajando. Puede ser realmente algo muy corto, como una plática, una conferencia, puede ser algo un poco más específico, como un taller, pero generalmente hay que elegir a una o dos personas principales para mantener contacto dentro de la organización y de ahí con todo el que sea necesario. No siempre se puede hacer al 100%, pero procuro mantener accesibilidad para que no haya malos entendidos, para que no haya ningún tipo de inconveniente al respecto. Oiga, profe, entonces aquí es conveniente esta comunicación también para que haya mayor receptividad de las personas involucradas. Sí, por supuesto. Suele haber, suele generarse conflicto o, digámoslo así, prejuicio cuando de un día para otro se te solicita o se te propone alguna capacitación o algo por el estilo, dado que por naturaleza humana tendemos a ser más emotivos que racionales. Entonces, si yo estoy realizando mi trabajo y de repente alguien me dice que van a darme una capacitación o una plática o algo relacionado con mi vida laboral que podría ser distinto a lo que yo he realizado, eso puede llevar a conflictos. Yo me puedo negar a hacerlo porque mi experiencia es mucho más amplia, porque llevo 30, 40 años realizando la actividad de la misma forma y no la voy a cambiar, o porque por qué motivo van a hacerlo, ¿no? ¿Me van a despedir, me van a correr, me van a amenazar? ¿Qué me van a pedir ahora? La cultura laboral es compleja y suele variar dentro de cada organización. Entonces, para evitar cualquier tipo de malentendido, siempre es bueno informar a la plantilla por qué se va a hacer. En ocasiones se puede delegar esa función o esa actividad a alguien dentro de la empresa, a alguien dentro de la organización. ¿Sabes qué? Convocamos a una junta, les explicamos que vamos a hacer esto para que ustedes estén preparados. Sin embargo, de manera personal, he observado que muchas veces es mejor que alguien externo vaya y les explique para qué se va a realizar la actividad, para que no haya ningún tipo de miedo o temor malinfundado dentro de la empresa, porque el trabajador puede imaginar cosas que no son realmente así, por contexto laboral, por contexto cultural, por contexto dentro de la organización, por el clima laboral que hay dentro de la organización. Entonces, siempre es bueno mantener esa comunicación con todos los que estén involucrados, estén involucrados. No siempre se puede por cuestiones de tiempo, pero en circunstancias ideales, así prefiero hacerlo. ¿Cuál es el nivel salarial que tiene asignado su puesto? Muy variable, de hecho. Los psicólogos organizacionales pueden trabajar en distintas áreas. He visto puestos que están desde 4,000 pesos mensuales, lo cual es realmente muy poco, y he conocido a personas que ganan 20, 30 salarios mínimos en su función. En mi caso en especial, como tal, debido a la naturaleza de mi labor, no hay un pago definido.
se hace el pago por proyectos. El proyecto puede ser de un día, de 2 días, de un mes, de una semana, según la función del mismo. Gracias a la tecnología, ahora con lo que ha pasado post pandemia, se ha agilizado mucho. Procedimientos que antes los tomaban semanas, ahora se pueden hacer en días, sin ningún motivo, o sin ningún motivo, perdón, sin ninguna traba, sin ningún problema. Pero al final del día dependerá mucho de lo que la empresa quiera y de la disponibilidad que tenga tanto la plantilla laboral como la misma empresa. En ese caso, el rango de pago puede ser bastante variado. Realmente no hay un rango establecido. En mi caso, por ejemplo, una de las opciones que suelo ofertar, que es un poco más económica, es realizar una actividad corta, evidentemente, como una conferencia, una plática o un taller breve de no más de 10 horas en un par de días, en el cual realmente no hay ningún costo. Por mi parte, como estoy más interesado en lo que es la difusión y la mejoría, digamos así, continua, la mejora continua, se hace la oferta para que la empresa únicamente se encargue de mi alojamiento, transporte, alimentación y demás en cualquier punto de la República y una constancia de la actividad. Si la empresa se hace cargo de esto, se firma una cláusula en la cual se hace cargo, se puede contar con el servicio de esta forma y se hace una especie de trabajo interdisciplinar en el cual ambas partes son beneficiadas. Obviamente, si se planea un taller más largo, una actividad más larga de semanas o meses, el costo incrementa. Entonces, algo así como un estándar realmente no lo hay. Lo que yo podría comentar es que, desde mi perspectiva, el área de psicología organizacional es posiblemente una de las mejor remuneradas económicamente si se sabe utilizar el conocimiento a nuestra disposición para obtener ganancia económica. Obviamente eso dependerá de cada quien. Algunas personas se concentran más en la ganancia económica, algunas personas no. Eso es independiente y muy respetable. ¿Qué tipo de funciones desempeña de dirección, coordinación o operativas? Bueno, pensando en cuando trabajaba, por ejemplo, en la agencia. En ese caso, mis funciones eran más operativas. Bueno, es que realmente es muy variable. Cuando yo iniciaba, estaba trabajando en el campo, operando en el campo, conociendo de primera mano y observando el clima laboral de la institución para saber qué estaba pasando. Una de las circunstancias más comunes que ocurren es que el clima organizacional dentro de la empresa, dentro de la institución, suele ser bastante más duro o más oscuro de lo que a ojos externos parece. Entonces, hay un problema que se suele encontrar muchas veces es que se queda únicamente en el discurso institucional. Se promueven valores, se promueven ciertas políticas, ciertos protocolos que en la práctica no están siendo respetados realmente, pero que un esfuerzo por mantener esa apariencia de seriedad o formalidad suele generar conflictos al inicio de la empresa, al interior de la empresa o al interior de la actividad. Muchas veces, por desconocimiento o por negligencia también suele ser, las personas al interior de la institución no reconocen o niegan la existencia de estos conflictos. Entonces es importante acudir de manera personal, realizar la observación y ver qué está pasando. Eso es en mi caso en específico, dada que mi función principal, como les comentaba, tiene que ver con identificación y gestión de conflictos. Entonces, no se puede gestionar un conflicto, no se puede llegar a un término medio si no se sabe qué está pasando. Y no sabes qué está pasando si no vas a observar directamente a las personas para examinar su comportamiento, para examinar su situación. Hay muchas técnicas, algunas más controversiales que otras, pero todas funcionan para poder generar ese tipo de observación. Entonces, en ese aspecto, mi función era principalmente operativa. Una vez que se identifica como tal el conflicto, se sabe qué está ocurriendo y se puede hacer una propuesta de mejora, algún curso de capacitación, algún plan o proceso para mejorar y sacar a la empresa del problema. Ya podría trabajar más en parte de coordinación, coordinando como tal la implementación de este proceso, coordinando como tal a distintos equipos de trabajo y revisando metas y objetivos a conseguir. Como dirección, realmente en lo personal prefiero no realizarlo, ya que es un trabajo bastante demandante, en algunas situaciones, extenuante en mi rama de trabajo. Y dada la naturaleza operativa y práctica de mi labor, en ocasiones resultaba un poco compleja
empatarla o combinarla. Labores de dirección realmente realicé muy pocas y principalmente me concentré más en lo que es actividades operativas y de coordinación en mi función en la agencia. Actualmente, dado que trabajo de manera independiente, pues de cierto punto yo dirijo la propuesta para ver qué se puede proponer para el curso, para la conferencia o para la plática. Pero al ser proyectos más cortos, realmente son procesos más rápidos y menos demandantes. Ok. ¿En qué horario desempeña sus actividades? Ah, sí, el horario. Bueno, en situaciones ideales, en el horario que sea necesario. Realmente eso es, al menos en mi área de trabajo fue una de las partes más complejas, porque muchas veces pueden surgir conflictos en cualquier horario. Entonces, dada la naturaleza de la labor, puede haber situaciones complejas que requieran atención en cualquier parte del día, en cualquier momento de la semana, y hay que estar disponibles para trabajarlo en el momento que sea necesario. Se hace un esfuerzo por mantener un horario de trabajo definido, de lunes a viernes, lunes a sábado, pero en la práctica, en empresas que trabajan todos los días, con rotación de personal y específicamente dependiendo de la naturaleza del conflicto o de la gestión que esté intentando hacer, hay que estar dispuestos a trabajar en el momento necesario. Si, por ejemplo, en un día domingo por la noche un trabajador tiene un accidente o una trabajadora denuncia, por ejemplo, un caso de acoso laboral o acoso sexual, no podemos decir, pues, espera hasta mañana, ¿no? Hay que se desangre el tipo en lo que del lunes porque estamos en domingo. No, hay que ir a ver qué está pasando, ¿no? Implementar el protocolo específicamente de lo que está ocurriendo. Obviamente, trabajando en una agencia hay distintos tipos de equipos, equipos legales, equipos operativos, equipos de psicología, que se dirige el trabajo hacia su área. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona que sufre un accidente laboral, tal vez entraría primero el equipo legal, ¿no? Para ver qué está ocurriendo, fue un accidente de trabajo o similares. Pero eventualmente tienes que entrar terminando de trabajar y si es necesario, hay que trabajarlo el día que sea necesario, el evento que sea necesario. De manera personal, ahora que trabajo de manera independiente, he descubierto que por salud, si es recomendable mantener un horario, entonces procuro trabajar únicamente de lunes a viernes o en caso de ser necesario el día sábado, pero sí por lo menos dejar un día libre para ti como persona, amistad, familia. Venga, somos seres humanos. Evidentemente, si es necesario realizar una actividad privada, independiente en día domingo o fin de semana en general, horarios demasiado extremos, a la medianoche o durante la madrugada, se puede realizar, pero de manera independiente, sí hay que tomar en cuenta que este tipo de servicios, su costo aumenta considerablemente, porque no es lo mismo que yo voy a trabajar a las 6 de la mañana en un día miércoles, a que el día domingo a las 3 de la madrugada requiera de mis servicios. Se puede hacer, por supuesto, pero el costo va a aumentar visiblemente. Ok. ¿Y en qué lugar desempeña sus funciones? Donde sea necesario. Trabajando en la agencia, estábamos centrados o ubicados en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Generalmente, dada la naturaleza de nuestra labor, era necesario acudir directamente a las instalaciones de la empresa para poder realizar la actividad donde sea necesario. Hay empresas que tienen sus sucursales y bases en la Ciudad de México. Hay empresas que tienen sucursales en cualquier punto de la República. Entonces, en caso de ser necesario acudir a algún estado, al interior de la República, se traslada a uno a realizar la actividad para poder cumplir con la labor. Actualmente, la manera más sencilla de identificarme o de encontrarme es mediante llamada telefónica o mediante correo electrónico, que sería mi espacio virtual de trabajo. Sin embargo, virtualmente, si tú requieres la actividad, una plática, conferencia, capacitación o similares, me puedo trasladar a cualquier parte del país, debido a que si cumplimos o llegamos a un acuerdo, se puede realizar lo que les comentaba anteriormente. Ustedes me transportan, alimentan y alojan y puedo moverme a cualquier parte del país, dentro de la República. O bien, si decides realizar el pago como tal de actividades, si se llega a un acuerdo económico, no hay ningún inconveniente debido a que en el cobro económico está incluido cosas como transporte, alojamiento y demás. Todo es cuestión de llegar a un arreglo, de platicarlo y efectivamente de contar con el tiempo, porque muchas veces el tiempo llega a interferir con labores y obviamente por motivos profesionales no se puede o no se debe, más bien dicho, mm,
arriesgar a empatar distintas labores con las que podríamos quedar mal. Entonces, si ya tengo agendado previamente una actividad y no se puede llegar a un arreglo por eso, tendríamos que modificar la propuesta o simplemente no llegar a un acuerdo. Sin embargo, si se cuenta con el tiempo y disposición de ambas partes, se puede elaborar en cualquier punto de la República o incluso tal vez en algunos otros lugares. Y bueno, y ya sería dentro de sus, instalaciones o en instalaciones que ellos rentan, ¿no? Así O es. así. Sí, así Ah, es. okey. Obviamente prestando atención a lo que a lo que se requiera, ¿no? Si, por ejemplo, se requiere por confidencialidad firmar una cláusula al respecto, no se pueden introducir celulares o algo por motivos de procesos internos, sin ningún problema, para que la empresa esté segura, se sienta segura y sepa que sus datos se van a tratar siempre de forma profesional y con confidencialidad. Obviamente eso es muy importante. Hay datos sensibles o que puedan llegar a ser cuestionables desde un punto de vista interno, digamos así, el compartirlos. Y para evitar que ese tipo de datos sensibles se compartan, siempre está la cláusula de confidencialidad para que la empresa no tenga ningún conflicto. Ujú, okey. ¿Cuáles son las funciones generales y específicas que desempeña dentro de la organización? Generales, mi función general siempre fue asesoría y consultoría. Y de manera específica, en esa agencia en especial, me concentré más en lo que es gestión e identificación de conflictos. Hay que identificar qué está ocurriendo para poder proponer una forma de gestionarlo, de gestionar el talento humano que está ahí metido para poder evitar que se pierda, ¿no? Que haya fuga de cerebros, fuga intelectual dentro de la empresa. Se pueden hacer más cosas, pero yo en específico me dediqué a eso. De manera general, ahora me dedico a la difusión. Me gusta mucho lo que tiene que ver con la difusión cultural y científica de la psicología, de la ciencia en general. Llegué a la conclusión, después de elaborar en ese contexto, que se puede realizar o generar un impacto más grande si se llega a más personas, debido a que normalmente se puede uno encapsular o enfrascar únicamente en una empresa o en un lugar. Obviamente cada quien trabaja de manera distinta, pero actualmente yo estoy más enfocado o más interesado por generar difusión, porque generar un poquito más de impacto. A veces lo que las personas requieren simplemente es que se les diga que no todo es así, que hay más opciones o que existe una posibilidad. Hay un dicho que dice que es muy diferente ver el toro desde adentro que desde el ruedo, ¿no? Desde afuera. Entonces, cuando tú estás metida en un contexto laboral durante 20, 30 años y solamente tienes esa opción, viene agotamiento emocional, agotamiento físico, no hay salida. Pareciera que estás siempre limitado o condenado a estar en ese contexto. Tal vez si alguien viene y te hace voltear un poquito hacia arriba o hacia abajo o hacia atrás y te das cuenta de que hay más opciones, efectivamente hay la manera de que puedas cambiar tu vida, generar más ingreso económico, mejor salud emocional, muchísimas cosas, tanto como trabajador como como empresa, ¿no? Porque muchas veces te dicen, llevo trabajando 40 años de la misma forma. Sí, llevas trabajando 40 años de la misma forma, pero en esos 40 años nunca has pasado de 20 empleados. Eres una empresa pequeña. Tal vez si modificaras algo, si metieras algo distinto, si gestionaras mejor tu talento humano, tus recursos, todo lo que tienes al alcance, podrías darle trabajo no a 20, sino a 40 o a 50 o a 100 personas. Vas a generar mayores opciones de crecimiento económico en tu comunidad y tú mismo vas a ganar más dinero. Entonces es importante que tengas como que esa apertura intentar el cambio. Entonces, esa es mi función actual. De manera específica, pues realmente el nombre de lo que hace, de dar lo que hago es realmente dar pláticas, conferencias, entrevistas como esto, o trabajar en contextos muy específicos, dando talleres muy definidos sobre temas diversos en capacitación, desde aspectos como liderazgo, comunicación, asertividad y demás. Okey. ¿Qué conocimientos y habilidades debe de poseer para desarrollar apropiadamente las funciones? Bueno, conocimientos, evidentemente, hablando de psicología, debes tener las bases en psicología básica. Más allá de lo que estés trabajando en específico, hay ciertas áreas en especial de la psicología que tienes que dominar desde el principio. Digamos que como que el tronco común de lo que es psicología. De ahí es importante que tomes cursos, capacitaciones, posgrados o tal vez experiencia para trabajar en lo que tiene que ver con psicología organizacional. Un asunto muy curioso en nuestra área es que
De las áreas que he conocido de la psicología, es tal vez la que se aleja un poco más de la teoría a la práctica. El contexto laboral suele variar bastante de lo que se te enseña en la escuela, entonces siempre es importante tener experiencia, trabajar en el campo para poder distinguir qué está ocurriendo, tener mucha ética, también desde mi punto de vista. El aspecto económico generalmente suele poner a prueba bastante tu ética personal y laboral, porque puedes elegir un camino en el cual, a cambio de una ganancia económica, no precisamente aplicas de manera eficiente lo que has aprendido o conocido, porque te conviene o le conviene más a la empresa o a alguna persona en el proceso que sea así. Entonces, hay que tener los valores éticos bastante bien definidos para evitar tener conflictos profesionales y de honestidad dentro del trabajo, lo cual suele pasar bastante en nuestra área debido a el contexto en el cual estamos insertados. Entonces, es muy importante tener esa parte muy especial, muy bien definida. Obviamente cada quien trabaja de manera distinta, yo no puedo juzgar a quien lo hace de manera un poco más laxa, pero mi punto de vista sí es que es éticamente cuestionable anteponer tus beneficios económicos a una aplicación práctica realmente de la psicología. Aparte de eso, pues requieres un set de habilidades básicos como comunicación, flexibilidad, capacidad de escucha y en mi caso muy específico el uso del idioma inglés, ya que gran parte de las empresas transnacionales o internacionales manejan el idioma inglés para sus transacciones y demás. Entonces, si no manejas el idioma inglés de manera comunicativa, por lo menos, em, tienes digámoslo así, restricciones para laborar eficientemente debido a que no puedes comunicarte con la persona. Entonces, yo creo que sería tal vez esa la habilidad más necesaria, ¿no? O sea, puedes tener 5 doctorados, 3 postdoctorados y 50 diplomados y jamás haber puesto un pie en el campo o no habrá una pizca de inglés y es posible que en una semana o dos el contexto te vaya a tragar, literalmente, como se dice, te vaya a comer por falta de experiencia práctica, que es muy distinta a la experiencia teórica, y por la incapacidad para comunicarte eficientemente con la persona, ¿no? Porque dependes de un traductor o un intérprete que no sabe si realmente le está dando el matiz a lo que tú estás diciendo o si lo está traduciendo lo que se le ocurra, ¿no? Porque también requieres un traductor que conozca del tema y te vas metiendo como que a asuntos más y más complejos. Entonces, eso es importante. Ok. Entonces, aparte del inglés, ¿qué otros estudios se requieren para realizar el trabajo? Sería bueno que decidieras en específico a qué te quieres dirigir y que ahí tomaras un posgrado, una maestría o por lo menos diplomados de actualización básicas en el área. Si quieres, no sé, dirigirte a la parte de administración, pues puedes trabajar con lo que es habilidades ejecutivas, liderazgo y similares. Si quieres dirigirte a la parte operativa, puedes trabajar con comunicación, psicología laboral y demás. Hay muchísimas opciones realmente. Puedes también tocar algo de psicología forense, psicología del deporte si vas a trabajar en una institución educativa. Las opciones son realmente muy grandes. Lo que es importante es que tú definas específicamente a qué te quieres dedicar. Una de las cosas más bonitas de la psicología en general es que tiene contacto con muchas áreas, que hay áreas que realmente Ujú. las personas no se imaginan que pueden o tengan que ver con la psicología, ¿no? Entonces, tal vez yo quiera trabajar específicamente con una empresa dedicada a los insumos relacionados con pilares en la Ciudad de México, que hay ahorita los famosos talleres de pilares en la Ciudad de México, y esos talleres específicamente con lo que tiene que ver con lengua de señas mexicana. Entonces, yo tengo que aprender lengua de señas mexicana para trabajar con esa empresa. Eso es No, una ok, habilidad muy específica. En general, tienes que tener conocimientos de comunicación, de gestión, de tu área, a final de cuentas. ok. La formación que se da en Soyet suele ser muy general y muy útil, pero siempre es bueno después tener algún diplomado, cursos similares que se vayan específicamente a tu área. Si tú decides estudiar para estar en RH, en gestión de talento, aplicando psicometría, pues evidentemente requieres un curso que tenga que ver con baterías psicométricas, cómo evitar el sesgo en la aplicación de baterías psicométricas y demás. Si decides dedicarte, por ejemplo, a la consultoría, no te sirve de nada tomar un curso en psicometría porque no vas a estar aplicando ese tipo de exámenes. Te conviene más tomar un curso sobre comunicación eficiente, asertividad y demás que te permitan comunicarte ante un público grande o pequeño de manera eficiente. Y ¿Y cuál? además, y además del inglés, qué otra lengua necesitaríamos como afinar para poder
elaborar o desarrollarnos mejor? Uy, eso es tremendo. Actualmente el mercado laboral exige chino, chino mandarín, si quieres trabajar en China, que es la potencia económica por excelencia después de Estados Unidos. En general, el idioma inglés es considerada la lengua franca. Ya se está llegando el momento en el cual, debido a tantos acentos y demás, se está deformando en algunos aspectos la pronunciación, gramática y demás del idioma. Y algunas personas, yo no soy experto en el respecto, simplemente comparto lo que he escuchado, algunas personas consideran que en algunos años le va a ocurrir al inglés lo que se imagina que le ocurrió al latín, que llegó el momento en que tantas personas hablaban su propia versión de inglés que llegó el momento en que fue incapaz de comunicarse con otros que hablaban en inglés y murió. Algo así se imagina que ocurrió con el latín, que había tantas pronunciaciones o tantas versiones en las cuales las personas que vivían en distintos puntos del planeta que supuestamente hablaban latín ya no se comunicaban entre ellos, ¿no? Porque ya había como que el latín culto y el latín vulgar y Okey, eventualmente murió, eventualmente murió el idioma latín. Se supone que en el caso del inglés va a ocurrir lo mismo, ¿no? Porque tú vas a tomar clases de idioma inglés aquí en México, por ejemplo, y lo que te van a decir es, lo que importa es que te entiendan. Pues sí, lo que importa es que te entiendan, pero la pregunta es, ¿te entenderá hablando con acentos, modismos y demás derivados del español? Una persona que no habla inglés y que lo aprendió en su país, ¿te entenderá un japonés, un alemán, un árabe? Que venga ujú, igual del aprendizaje del inglés, si a esa persona se le inculcó lo mismo, de que lo que importa es que se entiendan, lo más seguro es que eventualmente se vaya torciendo el idioma de tal forma que ya no haya manera de comunicarse. Algunas personas suponen que esto va a ocurrir en algunos años. Afortunadamente, no creo que pase en nuestro tiempo de vida. La tecnología ha aumentado, digámoslo así, dado velocidad a muchos procesos, pero de manera personal no creo que eso pase en nuestro tiempo de vida. Entonces, hasta el momento, en los siguientes 50, 100 años, posiblemente siga siendo el inglés comunicativo para poderte desenvolver, tomando en cuenta que el idioma inglés para un dominio total o aceptable del mismo requiere años de estudio, 4 o 5 años, y generalmente incluye cosas como comunicación escrita, hablada, capacidad de sintaxis y demás, que muchas veces no están tan desarrolladas en simplemente hablarlo. Entonces, para una comunicación básica hay que poder hablarlo y poder comunicarte. Y en ese mismo nivel estaría el idioma chino, en caso de que quieras trabajar con alguien que viva en China. El problema del chino es que hay muchos subdialectos del chino. El más conocido es el mandarín, pero realmente existen no sé cuántas variedades, pero son, me parece que varias decenas de variedades de oh, chino. Entonces sería el chino mandarín. Y obviamente de ahí pues serían el resto de lenguas que son cultural. Culturalmente relevantes para el trabajo, como el alemán, el francés o el italiano. Empresas muy famosas aquí en México, como Siemens, por ejemplo, viene de Alemania. Si tú quisieras trabajar en Siemens, pues tienes que aprender alemán. alemán, Si quisieras trabajar en una empresa que viene de Francia, pues obviamente aprender francés. francés, Pero el primer peldaño siempre va a ser aprender inglés comunicativo. oh, ¿Cuáles son los accidentes o enfermedades que ocurren con mayor frecuencia como parte de su trabajo, licenciado? De mi trabajo como tal, de mi labor, pues siempre está la opción de que te accidentes en camino al trabajo. Puedes tener un choque o se puede caer tu avión, que afortunadamente no me ha pasado. También, por la naturaleza de mi labor, hay que tener una postura frecuentemente, ya sea estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado. Eso eventualmente pues, te cansa, te genera distintos pues, problemas de salud. Pero en general, yo diría que es más el desgaste emocional e intelectual. Tienes que estar, cada caso es distinto, cada empresa es diferente y tienes que gestionar un trabajo, un plan de trabajo distinto para cada lugar. Entonces, cuando estás constantemente cambiando de contexto, es muy emocionante porque puedes cambiar completamente de un momento a otro con las personas que estás en contacto, pero también es muy demandante porque tienes que estar constantemente generando nuevas propuestas, nuevas opciones. Tal vez puedes reciclar algo que funcionó en algún lugar previamente, pero dado que cada empresa es como que un ente distinto, es muy poco probable que funcione. Entonces tienes que generar nuevas propuestas, nuevas ideas frecuentemente. Es muy emocionante de forma intelectual, pero eventualmente llega a ser demasiado demandante, porque si puedes llegar a agotarte de estar constantemente, cada semana o incluso cada día, estar generando nuevas propuestas de trabajo. Eso es de mi parte. En el caso
Los trabajadores con los que he colaborado, pues hay distintas opciones, ¿no? No es lo mismo trabajar en un taller, no sé, de máquinas y herramientas, trabajas con un torno, una fresadora, un cepillo, clásicos, o que sea una máquina CNC, a trabajar en una empresa como transnacionales, centros comerciales, no sé, Walmart, Soriana, además, obviamente es muy distinto. La persona que trabaja en un taller de máquinas y herramientas se va a cortar una mano, a sufrir un aplastamiento por algún accidente, le va a caer alguna rebaba en la cara, en algún ojo por accidente, en el peor de los casos, porque obviamente hay medidas de seguridad para que eso no evite, pero llega a ocurrir. Y una persona que trabaja en alguna empresa transnacional, no sé, puede sufrir un accidente camino al trabajo o puede tener algún problema de acoso. O sea, hay realmente una cantidad tremenda de opciones. Es lo más interesante y bonito de mi labor, que nos permite conocer distintos contextos y adaptarnos a distintas perspectivas de vida, que creo que es uno de los principios de la psicología, no ser capaces de mostrar empatía al voltear a ver un poco más a la persona, ¿no? Su contexto laboral, su contexto personal, y que no es lo mismo alguien que trabaja en la Ciudad de México, alguien que trabaja en Monterrey, y no es lo mismo alguien que trabaja como ayudante general con estudios de primaria o secundaria, a alguien que trabaja como asistente con estudios de posgrado en alguna universidad privada. Ok. ¿Realiza actividad física como parte de sus tareas? Sí, me gustaría hacer más, honestamente, porque gran parte de nuestra labor tiende a ser pasiva. Pero generalmente, por lo menos caminar. La caminata es muy bueno, va a verse transportando, caminando al interior de la institución, de la empresa, cuando se dan los recorridos para conocer. Hay instalaciones algo amplias, entonces es posible. En ocasiones también, desafortunadamente, me ha tocado llegar a lugares en los cuales no hay transporte cercano o no hay dentro del edificio algún problema con el elevador o algo por el estilo. Hay que caminar, realmente. Pero más allá de esa labor, sí creo que en ocasiones tiende a ser un poco más sedentario, más pasivo. Entonces también es importante que tomes en cuenta eso, ¿no? Si eres una persona muy activa a la que tienes que estar moviéndote físicamente, sería bueno que tengas un plan de desarrollo físico por tu cuenta, ¿no? Salir a caminar, salir al gimnasio, salir a bailar, salir a practicar algún deporte en algún tiempo para mantener un poquito más la condición física, ya que de lo contrario, sí puede llegar a ser un poco más sedentario en algunas situaciones. Bueno, su puesto tiene exigencias físicas, sensoriales o psicomotrices. De todas, de hecho, físicas requieres mantener una postura, como les decía, parado, sentado mucho tiempo. Tienes que hacer el esfuerzo de moverte al lugar donde vas a trabajar. Sensoriales, pues realmente que tengas la capacidad de atender a los estímulos que te dan en todo momento, ¿no? Que tengas la capacidad de responder a alguna pregunta en alguna conferencia o plática, que tengas la capacidad de empatizar con la persona con la que estás trabajando. Tienes que elegir un balance, no puedes ponerte completamente del lado de la empresa ni completamente del lado del trabajador. Es imposible que una de las dos partes tenga completamente la razón. En los conflictos, por ejemplo, hay que llegar a un balance. Hay que evitar caer en esos sesgos muchas veces por motivos éticos. Si tú identificas que hay alguna situación en la cual te puedes identificar con lo que ha ocurrido con la situación, es mejor que te hagas a un lado para evitar problemas. En mi carrera yo he conocido un par de casos, uno en especial que afectó seriamente nuestra relación laboral con la empresa en la que estábamos trabajando. Cierta persona recibió una acusación muy grave de una empleada de la empresa, una acusación muy grave contra un ejecutivo de alto nivel de la empresa. Y como ella se sintió identificada con esa situación porque era algo que le había pasado anteriormente, a ella como persona, en vez de seguir con los protocolos ya establecidos, legales y demás, decidió seguir el juego a esta chica que estaba acusando. Intentaron hacer cosas por ahí poco éticas, poco profesionales. Atrasaron el trabajo por varios meses y terminamos casi perdiendo el proyecto, ¿no? Porque ella, en su afán por apoyar o empatizar con esta persona, puso de antemano su experiencia personal, dejó que ese sesgo le afectara, se brincó todo tipo de protocolos, normativas y demás, y se terminó comprobando que era una acusación falsa, que buscaba remuneración económica. Entonces, pues ahí había problemas de posibles demandas por daño moral y similares que hubieran afectado seriamente a nuestra agencia si no se hubiera cumplido con un plan de contingencia que
Obviamente incluyó sanciones económicas y demás. Entonces, eso es muy importante. Nuestra exigencia psicomotriz sensorial y demás implica también la capacidad de gestionar los datos que tenemos a nuestro alcance, el uso de información sensible y sobre todo la capacidad para determinar cuando ya no tenemos qué hacer ahí, ¿no? Cuando ya estoy agotado físicamente, cuando estoy agotado mentalmente o cuando simplemente por distintos motivos lo mejor sería que yo me aleje del trabajo, algo que pasa mucho en psicología, ¿no? Si tú ves que hay algún sesgo demasiado grande con tu paciente o con tu empleo, hay que dejarlo, ¿no? Porque en vez de apoyar a la persona, por ejemplo, en terapia, le vas a terminar haciendo más daño, ¿no? Ajá, Aquí es lo sí. mismo. Nada más que aquí no estás trabajando solamente con una persona, trabajas con decenas o en ocasiones cientos de personas y el daño que puedes generar es más grave. Puedes implementar un protocolo de manera inadecuada, puedes difundir información falsa o errónea de acuerdo a tus perspectivas y terminar generando procesos que generen daño económico serio a la empresa y por ende a sus trabajadores y obviamente a tu reputación, ¿no? Entonces, la exigencia, más allá de que sea simplemente psicomotriz o similares, yo diría que es una combinación de todas. Tienes que ver cualquier problema, conflicto innecesario. Ok. ¿Son exigibles algunas características socioeconómicas para el desarrollo del puesto? Bueno, ¿son exigibles algunas características socioeconómicas para el desarrollo del puesto, profesor? El licenciado, disculpe. Mm, Depende mucho de lo que vayas a realizar. Más allá de tu posición socioeconómica, yo diría que es muy importante en esta labor tener la preparación profesional adecuada. Evidentemente, con cierta educación que viene de casa, educación profesional, educación personal, generas un perfil un poco más profesional para tu labor. Evidentemente no vas a contratar a alguien que vive en la calle solicitando limosna para que te diga cómo gestionar tu empresa. ¿Por qué? Porque por algún motivo esta persona ha concluido o ha terminado sus días solicitando limosna. No quiero decir que esté bien y que esté mal, simplemente no te va a dar confianza a una persona que esté realizando eso. Pero eso no quiere decir que tal vez tenga potencial. Tal vez puedas incluir en algún proyecto, algún proceso de capacitación y el día de mañana te dé una sorpresa. Llega a pasar, hay casos así que se dan luego en el mundo, en el cual alguien que estaba en la calle como viviendo de la generosidad ajena, terminó consiguiendo un trabajo en alguna empresa o lugar gracias a que alguien le dio la oportunidad. Eso llega a pasar. Sin embargo, si somos un poquito más realistas en nuestro contexto, realmente es importante que tengas la preparación necesaria para cumplir con lo que se te exige. Más allá de que tengas un puesto un puesto socioeconómico, alguna exigencia en especial, sería bueno que tuvieras la capacidad para hacerlo. Algunas agencias sí requieren, por ejemplo, que tengas auto personal para que te puedas trasladar a cualquier lugar en el momento en que se requiera. O bien que tengas la capacidad para pagar el servicio, ¿no? Pagar un taxi, un Uber o un transporte y llegar sin problemas. Eso depende mucho de cada lugar de trabajo. En mi caso en especial, en mi puesto en especial, dada la naturaleza de mis labores, lo que se exigía más allá de tener un auto o tener una presentación extremadamente formal, ambas son muy recomendables, obviamente, es que tengas la capacidad de establecer metas y entregar resultados. No te vas a presentar a trabajar en chanclas y en bermudas, pero tampoco vas a darles mucha atención a presentarte con un traje de tela finísima hecho a la medida, lo que sacan las cosas como bespoke, y al final del día no vas a poder entregar resultados en 6 meses, ¿no? Entonces, quizás la presentación sea muy necesaria, pero si no hay resultados, eventualmente vas a perder cara y vas a perder prestigio ante el trabajo. Entonces, la característica socioeconómica básica que yo diría aquí sería la capacidad económica de poder transportarte y cumplir con tus necesidades básicas de manera eficiente. Entonces, tal vez eventualmente te van a dar algún viático, lo cual también es muchas veces parte del contrato, pero si en el momento no te han dado tus viáticos por algún motivo y tú requieres ocupar un sanitario y no tienes ni siquiera el dinero para pagar eso, tendríamos un problema muy serio, ¿no?
o si por algún motivo te quedaste sin gasolina y no puedes pagar un transporte, sería un problema. Generalmente no ocurre eso, pero sí llegué a ver a un par de personas que por motivos así llegaban tarde a las entrevistas de trabajo o de selección. Y aunque el reclutador suele ser un poco flexible al respecto, si tú llegas y dices, es que no llegué a mi entrevista porque no tenía para el pasaje, mm, sí te da una mala vista ante el proceso. Perfecto. ¿Qué Sobre todo, recomendación a sobre los todo compañeros? porque, perdón, sobre todo da mala presentación porque se supone que tú llegas a una entrevista o más bien te están avisando con anterioridad que tienes una entrevista, ¿no? Y tú debiste ya de haber eh, previsto que tuvieras dinero para asistir, o sea, habla de tu profesionalismo al, al atender el llamado que te están haciendo. Así es. De hecho, una de las ventajas de mi labor es que nos permite dirigirnos a distintas áreas. Entonces, en ocasiones el problema estaba en que el procedimiento de reclutación estaba mal, el reclutamiento estaba mal. Entonces hay que estar con la persona que está en reclutamiento, viendo cómo realiza el proceso, para darle alguna sugerencia de cómo modificarlo o cómo cambiarlo, ¿no? Entonces, entre las recomendaciones básicas para reclutamiento, si tú vas a hacer una cita, es que evites ropa demasiado llamativa, que no vayas demasiado maquillada en caso de las mujeres, o que no vayas a llevar un traje color fuchsia con una camisa rosa en el caso de los hombres, rosa mexicano brillante, ¿no? O sea, procura algo más sobrio, más profesional, procura llegar con tiempo. Si tú estás de manera presencial, se entiende que puedes extraviarte, que puede haber tráfico, que puede haber problemas, ¿no? Entonces, yo como reclutador te voy a dar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos tal vez a esa atención, ¿no? Pero si te hago una entrevista de manera digital, como estamos haciendo en este momento la entrevista, no tendrás esa opción. ¿Por qué? Porque se entiende que ya se hizo la cita con tiempo, con antelación, y realmente nada más tienes que abrir tu celular, tu tablet, tu computadora, sentarte y empezar a platicar. Entonces, si no llegas con tiempo a una cita virtual, eso habla también bastante mal de ti. Hay que tomar en cuenta todo ese tipo de contextos, ¿no? También otra situación que se da muy frecuentemente en reclutamiento es que te marcan por teléfono y tú dices, estoy ocupado. Bueno, entonces estás ocupado, si estás ocupado para la cita de trabajo, ¿cómo sé que no va a estar ocupado para trabajar conmigo? Entonces, toma tu tiempo, dile un momento a la persona, toma el mensaje para que pueda seguir el proceso, ¿no? Porque si tú me dices, si yo te hablo, te digo, hola, ¿cómo estás? Ángeles, te marco de tal lugar para este trabajo o para esta opción de tu currículum. Tú me dices, estoy ocupada, ¿me puedes llamar en 10 minutos? Yo voy a decir, sí, por supuesto, te llamo en 10 minutos, pero nunca te voy a volver a llamar. ¿Por qué? Porque tengo a más personas ahí en la cartera para hacer el proceso. Entonces, sí, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Tomo 5 minutos para mostrar interés en la opción y sigo con mis labores, porque de lo contrario ya perdiste ahí una opción laboral. Dentro del simposium hablaban justo de este tema, ¿no? Que en el reclutamiento deberían de ver qué compatibilidad hay con la cultura organizacional y la cultura que trae la persona para que más adelante no se generen conflictos y esto ayude a que sea una organización más sólida. Efectivamente, de hecho, uno de los problemas más comunes que se encontraban en gestión de conflictos en mi labor como consultoría era precisamente eso, ¿no? Que había una incompatibilidad en las metas y valores de ambas personas. El mexicano, o bueno, de la persona de la institución, el mexicano suele ser del tipo de, yo digo que sí y luego vemos cómo lo hacemos, ¿no? O sea, me llama mucho la atención, hace algún tiempo vi en internet, no sé si es cierto, un reportaje sobre el cierto actor mexicano que lo contrataron para una película en que es un personaje acuático que tiene que nadar. Y el tipo no sabía nadar. Cuando le preguntaron, ¿sabes nadar? Él dijo sí. Y cuando le preguntaron, ¿por qué dijiste que sí? Porque sí, que no me van a contratar. Entonces, primero que me den el trabajo, primero que me den la chamba, decía ahí literalmente, y luego vemos cómo nadamos, ¿no? Y bueno, pudiera ser como que un caso de que, digamos, lo intentó, lo logró, consiguió el puesto y era famoso. Pero debes tomar en cuenta que la situación de cada persona no siempre es igual, ¿no? Igual tú eliges o dices que sí a un trabajo para el cual no tienes la capacitación y no lo vas a conseguir nunca. Y eventualmente va a generar conflictos con la empresa. También hay que tomar en cuenta que cuando se hace un contrato, en este caso por parte de la institución, tienes que leer lo que te están pidiendo. Si te piden que sea tiempo completo, que sea con ciertos horarios,
qué tipo de prestaciones, qué tipo de beneficios vas a recibir y por qué. Hace poco, en cierto lugar, a unas personas se molestaron, estaban yendo a lo que es una demanda, querían meter una demanda, querían la conciliación y arbitraje, porque ellos decían que durante años les habían dado ciertas prestaciones, al final del año se les habían pagado vacaciones durante el tiempo de lo que es Navidad y similares, y que ahora ya no se les iba a hacer porque estaba ocurriendo esto. Lo que había ocurrido es que en su contrato había una parte, había dos hojas de hecho, que decía justamente eso. A partir de esto, bla, 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 debido a la naturaleza del contrato, que son tantos meses, no se van a pagar vacaciones porque no alcanzas a completar. Cuando se acabe el contrato, pierdes antigüedad y vuelves a entrar nuevamente desde cero. Desde un punto de vista legal, existen huecos y demás. Es un tanto cuestionable que se haga un contrato Ujú, tan abusivo para la persona, pero al final de cuentas, por X o Y motivos, se hacen, se realizan, ¿no? Y entonces cuando tú vas y firmas, estás aceptando realmente que vas a aceptar esas condiciones laborales, que vas a trabajar bajo un contrato que dura 2, 3 meses y que por lo tanto, curiosamente, el contrato acaba justamente el 14 de diciembre y no se reactiva sino hasta el 20 de enero. Oye, ¿qué va a pasar durante ese mes? Pues ese mes se acabó la relación laboral, no tengo por qué pagarte nada, porque ya te di tu ujú, finiquito y ya estuvo. Oye, pero es que antes el contrato era más largo y no sé, bueno, eso era antes, pero ahora ya cambió. ujú. Las personas fueron intentaron hacer algo más, pero evidentemente no procedió porque tú habías firmado que ibas a aceptarlo. ¿Qué pasa ahí? Que hay un conflicto entre lo que la empresa quiere y lo que tú quieres, pero no has leído. Entonces, recomendación básica, general y muy importante, lee todo lo que estás firmando, pregunta lo que no te quede claro y nunca firmes hasta que no estés de acuerdo y completamente seguro o segura de lo que vas a hacer. Porque una vez que se hace la firma, ya no hay manera de cambiar lo que está propuesto y generalmente la empresa va a buscar tener cierta ventaja ante ti, sobre todo si es un contrato corto. Oiga, pero ¿y qué hacemos en el caso de que la organización ni siquiera te da contrato, no? O sea, te dice: "Sí, vente a trabajar", o te da el contrato y no te da oportunidad de leerlo, y tú, porque ya tienes la premura de los gastos, aceptas. Bueno, en ese caso, sobre si te lo dan, siempre hay que hacer el tiempo para leer. O sea, es algo que tenemos que trabajar mucho, que también se ve en esta parte de gestión de conflictos. Hay ciertos rasgos de personalidad que hacen a las personas más o menos propensas a ciertas cosas dentro del trabajo. Entonces, cuando una persona es exageradamente amable con los demás, o busca siempre evitar el conflicto con las demás personas, es más probable que caiga en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a alguien que es extremadamente cortés, extremadamente amable, ¿cuáles son tus metas laborales? En ocasiones ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque han pasado toda su vida intentando complementar las metas de otras personas. Para el Ujú, papá, para mi esposo, para mis hijos, para la empresa. Entonces yo vengo aquí para trabajar para ellos y estoy esperando que ellos me den las metas de trabajo. Pero no debe ser así. O sea, no tienes que ser tan maldeable, tan moldeable. Hay que ser un poco más asertivo y tener una meta de trabajo como tal. Entonces, tienes que definirte tu objetivo a corto, a largo, mediano plazo. En ocasiones es muy complicado debido a situaciones económicas, necesidades y demás, pero tienes que generarte un objetivo y establecer esa línea de trabajo y evitar ser tan, tan cortés o rehuir tanto al conflicto. Si sigues rehuyendo el conflicto, eventualmente vas a tener problemas. Entonces, si yo vengo a firmar un contrato y la empresa me dice, fírmalo, es un contrato de 50 páginas, yo no voy a preguntar, oye, ¿me das permiso de leerlo? Porque no tienes por qué darme permiso para leerlo, es mi derecho. Yo te digo, ok, entonces dame un momento, media hora para leerlo. Y si alguien te dice, "Ah, ¿a poco lo vas a leer?" Por supuesto que lo voy a leer, porque no puedo firmar un contrato de 50 páginas sin saber qué está diciendo. Y si la empresa o la persona se pone incómoda o te exige que no lo hagas, mi recomendación sería que no firmes, porque algo está ocurriendo ahí que tiene tanta premura para que no veas lo que estás leyendo. Eso no llega a ujú, ocurrir. Generalmente lo que ocurre es que tú pecas de confianza, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que una relación laboral no es de confianza. Una relación laboral inicialmente es la venta de un servicio a una institución que te va a dar una remuneración económica por ese servicio. Tal vez con el tiempo puedas generar más confianza y más relación con ellos,
Pero cuando llegas por primera vez, en esencia, tú vas a vender un servicio y te va a hacer una paga por ese servicio. Y tú tienes que asegurarte de que lo que te va a pagar es lo que te conviene por ese servicio. Tristemente, en nuestra cultura laboral está muy difundido esa parte y lleva a muchos abusos por parte de las instituciones y demás, justamente porque a las personas no les gusta leer, no quieren leer o no se les da el tiempo de leer. Entonces, la institución confía muchas veces en que tú vas a llegar a firmar sin preguntar. O que si exiges Ujú. en leer algo, con que te diga no tienes tiempo, tú en automático, por evitar el conflicto, vas a decir, bueno, está bien, lo firmo sin leer. Pero no, o sea, por ley, en cualquier institución que se precie y que sea, que lleve de manera algo legal y razonable, tendría que darte un contrato y además el tiempo para leerlo, porque no es la opción de que si se te permite leer, no te puede permitir leer el contrato si te ve ni siquiera hay una relación laboral. Tú estás de todo en tu derecho de leer lo que vas a firmar. Uno. Dos, supongamos que la empresa no te da ningún contrato formal. Tú llegas a trabajar ahí, llega a pasar, si llega a pasar. A mí me ocurrió en un par de ocasiones incluso eso. Y por experiencia personal te puedo decir que generalmente no llega a buen término. Siempre va a haber alguna cosa o algún malentendido que lleve a tener problemas con la relación laboral. Hay un dicho que dice, papelito habla, y efectivamente papelito habla. Si no se puede hacer papelito, una grabación, obviamente con la autorización de la persona, como así como me preguntaron en este momento, ¿está usted dispuesto a que se la grabe? Sí, por supuesto. Alguna evidencia. Em, es muy importante, se habla mucho cuando hablamos de trabajo con recursos humanos, con talento humano, hay que tomar en cuenta el lado humano de las personas precisamente, que somos seres humanos, somos seres emocionales, sí, pero generalmente no se habla de que hay que tomar en cuenta el lado humano tanto para las cosas que podrían ser beneficiosas como para las cosas que podrían no ser tan beneficiosas para nosotros. Entonces, no voy a tomar únicamente las partes que nos convenga ver. Al estar trabajando con humanos, también es posible que haya ciertos vicios o intenciones ocultas no tan beneficiosas para ambas partes que estén por ahí. Y para evitar cualquier tipo de malentendido, siempre es importante tener alguna evidencia. Si no hay evidencia y la institución se rehúsa a generar evidencia, yo recomendaría de manera muy personal mantener la situación laboral lo más corta posible o si existe otra opción, mejor evitarlo, para evitar la diseminación de ese tipo de prácticas poco, poco éticas. Hay, hay muchas ideas y creencias que vienen de tiempos antiguos, ancestrales, les digo yo a veces a mis conocidos, de generaciones y prácticas organizacionales anteriores, ¿no? El clásico de es que yo decido por mis entrañas, por mis emociones, por mis instintos, y yo no necesito firmar porque somos caballeros y entonces nuestra palabra vale y cosas por el estilo. Sin embargo, el contexto laboral y social va cambiando. Y actualmente realmente ya no deberíamos fiarnos tanto de eso. Es muy distinto una relación profesional a una relación personal. Aunque seamos amigos, seamos conocidos o algo por el estilo, siempre es importante establecer bien hacia dónde se va a llegar a trabajar para evitar conflictos o evitar sinsabores, ¿no? Porque si se llega a un acuerdo nada más de palabra, siempre va a ocurrir el que yo entendí, el que tú entendiste, el que yo dije, el que no dijiste. Si está escrito, ahí no hay de que yo dije, no hay de que tú dijiste, es que ahí está escrito, ahí está grabado, ahí está una evidencia. Y generalmente muchas personas tienden a rehuir de esto justamente porque no quieren que haya una evidencia de lo que están haciendo y pueden estar cayendo en prácticas poco éticas, poco legales incluso, que te pueden llevar a problemas. Entonces, si puedes evitar caer en una situación de tal desesperación en el cual tengas que aceptar cualquier trabajo que sea porque no tienes nada más que hacer, hazlo. Sé que es complicado, la situación es difícil para todos realmente a diferentes niveles, siempre hay problemas económicos y siempre tenemos esa tentación. Pero si queremos evitar abusos y cosas similares, lo más importante siempre va a ser leer y no trabajar con gente que no te dé alguna evidencia. Hasta en un taller mecánico, en un taller de panadería, no sé, con un bolero, una solicitud de trabajo, algo que te permita comprobar, tal vez de manera interna incluso, porque hay documentos que si no están notariados no tienen valor legal, pero por lo menos de manera interna que existe un acuerdo entre ambas partes. Si nada más Ah, es ok. así de palabra, realmente no es muy recomendable.
Ok, oiga, profe, y entonces, por ejemplo, bueno, he visto actualmente que las organizaciones no dan copia del contrato, o sea, nada más te lo hacen firmar, a veces te dejan leerlo y ya no te dan copia. ¿Eso es legal? Ahí tendrías que asesorarte más conforme a qué tan legal es. Hasta donde yo sé, en este momento, tienes derecho a saber qué es lo que estás firmando. Tienes derecho a recibir una copia. Si no se da una copia, tal vez puedas tomar una foto o algo. Hay que platicarlo con la institución, asesorarse legalmente, porque habrá quien te diga que hay datos sensibles dentro de la institución y que por eso no lo puedes tener. Lo que yo he notado de algún tiempo para acá es que no te da como tal todo el contrato, pero cuando lo requieres te da una especie de extracto en el cual puede que los datos sensibles de la institución que no quieren que se observen, no están visibles, pero por lo menos las cosas más básicas, como cuál es tu puesto, tus actividades, horario y percepción salarial, está ahí. O viene tal vez desglosado en tus recibos de nómina, en caso de que tengas nómina, viene por ahí colocado tu puesto, el lugar donde trabajaste y demás. Siempre tiene que haber alguna Ok, forma de evidencia. Si la empresa te dice que no se puede por motivos confidenciales, se puede generar un extracto, o una especie como de mini carta laboral, pero no precisamente mini carta laboral, sino que un extracto de funciones para que tú puedas ver qué vas a hacer, cuánto vas a ganar y cuál es tu puesto. Igual así evitas exponer datos sensibles o complejos, pero al mismo tiempo tienes una evidencia de que estás trabajando. Y si no, por lo menos con sus recibos de nómina. Si no existe ninguna evidencia nuevamente, pues es un problema, ¿no? Porque ¿cómo te compruebo que te trabajé? Tú puedes decir que no me presenté. Algún registro ujú, debe de estar, o sea, y no sé, hay quien maneja registros biométricos para asistencia, hay quien te da cartas laborales después de cada cierto tiempo. Siempre tiene que haber algún registro de lo que estás haciendo y estás en tu derecho de exigirlo. Si por algún motivo, por alguna política interna se te dice que no, hay que buscar asesoría legal más específica en ese aspecto para ver en ese caso en especial qué está ocurriendo. De manera personal te puedo decir que siempre hay huecos legales, tanto a favor como en contra de ambas partes. Entonces, tal vez se te niegue la copia o el acceso a la información por algún motivo que sea legalmente válido o por algún hueco que esté ahí. Pero si tú te asesoras, es posible que también puedas encontrar algún hueco o alguna razón legalmente válida, algún amparo o similares para tener acceso a la información. Evidentemente, esto muchas veces no se da la información porque, como dices, llego a trabajar y la verdad, pues lo que me interesa más es conseguir el trabajo y quedarme porque tengo que ir a pagar la renta o demás. Y es comprensible, es 100% comprensible. Pero ahí, pues, tienes que estar consciente de que eventualmente, posiblemente, llegue a pasar alguna cosa rara o curiosa que te pueda afectar. ok. ¿Qué recomendaciones daría a los compañeros que quieren elegir la psicología organizacional? Primero, que investiguen más, que se informen más al respecto. Hay opciones muy grandes en psicología organizacional, tremendas realmente. Mm, es como cuando ustedes llegan a estudiar psicología, ¿no? Generalmente lo que nos dicen en primer semestre es, quiero ayudar a las personas, quiero dar consejos, quiero dar terapia, ¿no? Eso es, digamos que la idea general. Y no está mal realmente, porque es la idea que en la mentalidad popular, en el imaginario popular, está ahí dentro, ¿no? Que los psicólogos damos consejos, damos terapia y básicamente el psicólogo es equivalente a terapeuta, ¿no? Ya una vez que te vas introduciendo más en el campo de la psicología, te das cuenta que es una disciplina tremendamente amplia y que de hecho la terapia es posiblemente una de las áreas más pequeñas en conjunto, ¿no? Es muy socorrida porque es muy famosa y porque te permite mucha independencia en este de tu consultorio o similares. Pero no quiere decir que sea lo único, hay cosas tremendas que puedes hacer. Lo mismo pasa en este caso con lo que es psicología organizacional. Tú piensas RH, voy a estar en un cubículo aplicando psicometría, hombres bajo la lluvia y cosas por el estilo. Pero cuando te empiezas a meter un poquito más en lo que es psicología organizacional, te das cuenta de que, bueno, tal vez el famoso hombre bajo la lluvia ya está un poquito
pasado de tiempo, ¿no? Y hay baterías más importantes. Y no es nada más un simple test. Tienes que aplicar baterías psicométricas eficientes. ¿Y qué crees? Que a lo mejor no es nada más estar en RH metiendo números y cosas administrativas. Puedes meterte a lo que es gestión de talento humano. Puedes meterte a cosas más complejas. Puedes servir como un agente de cambio en tu empresa. ¿Y qué crees? Que a lo mejor es demasiado utópico creer que todo lo vas a poder llevar a cabo tal y como te lo explican en la escuela. Tienes que aprender a adaptarte a las circunstancias, tener un poco más de contexto para poder generar una integración eficiente, porque muchas veces al psicólogo organizacional se le acusa de eso, ¿no? Que es demasiado utópico, que lo que busca no es posible dentro de la empresa. La respuesta es, sí se puede. Lo que tienes que hacer es buscar la forma de implementarlo, ¿no? Tal vez no sueñes tan alto, tal vez prepárate un poco mejor para que tengas más herramientas y vas a poder implementarlo. Y finalmente, si te gusta esta parte, si te gusta lo que es psicología organizacional, prepárate más por lo menos con el idioma inglés. Es fundamental. Una de las cosas más importantes para nuestra labor es el idioma inglés. Dada la naturaleza de nuestra labor, tienes que poder ocuparlo, por lo menos para comprenderlo de forma escrita. Y si quieres dedicarte a cosas más avanzadas, es importante que lo puedas usar para comunicarte oralmente. Entonces, investiga más sobre lo que es la psicología organizacional. No te quedes nada más con lo que está en la escuela, porque hay muchas cosas más que se pueden hacer. No te cierres a que vas a hacer nada más RH y similares y prepárate más para buscar opciones y herramientas, especialmente el idioma, porque en estos días, creo yo, durante el resto de nuestro tiempo de vida, va a ser una herramienta sumamente importante. Pues ha sido muy placentera e interesante esta charla, pues esperamos coincidir con usted más adelante y pues quisiera agregar algo más. No, muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartirles la información. Me gustaría compartirles otros datos. Algunos todavía hasta el momento por cláusulas de confidencialidad y similares no es posible. Otros me parece que es recomendable que ustedes lo vayan aprendiendo con el tiempo, que lo vayan viendo con el tiempo, para que no se queden únicamente con lo que su profesor o con lo que Efraín les dice en la entrevista, sino que tengan esa curiosidad por seguir investigando más, que decidan a qué se van a dedicar, por qué se van a dedicar, por motivos económicos, por motivos de vocación, por motivos de practicidad. Hay muchos y todos son muy respetables. Entonces, que ustedes vayan decidiendo a qué se va a hacer por su cuenta. Y por último, pues les invitaría a que hagan difusión de las distintas áreas de la psicología, ¿no? La psicología organizacional es, desde mi perspectiva, posiblemente la más rentable económicamente y profesionalmente en la actualidad, pero también es una rama que generalmente no se toma en cuenta cuando pensamos en psicología. Entonces, tal vez si hubiera más psicólogos organizacionales, tal vez si hubiera más personas que se dediquen a la difusión, que se dediquen a acercar al público en general lo que es la psicología en general. Y la psicología clínica y la psicología organizacional y la psicología educativa, si hubiera más difusión de conocimientos comprobados con la población, sería muy distinto a nuestro panorama actualmente en la psicología. Todo se puede hacer, pero desde mi perspectiva muy personal, es esta rama en especial la que te lleva o la que te infunde un poco más esa posibilidad o esa opción de dedicarte a la difusión. Entonces sería muy bueno que lo tomen en cuenta, que lo consideren. Y si les gusta, pues bienvenidos. Tenemos galletas y café en el lado oscuro, mucho estrés, muchos problemas y muchas anécdotas. Pero la verdad vale mucho la pena. Y es posiblemente de las opciones más diametralmente opuestas a lo que se concibe popularmente como psicología. Entonces te vas a llevar una sorpresa muy interesante cuando te metas a este campo y creo yo que podrías tener grandes opciones de trabajo, ¿no? Si te gusta, es tremendamente interesante, tremendamente aplicable y sumamente satisfactorio. De manera distinta a cosas como la educación o la terapia, pero te da mucha satisfacción poder generar un impacto real en la vida de las personas, incluso cuando son personas adultas que se supone que por contexto, por vida o costumbres o demás, ya no van a cambiar, porque como dice un dicho, a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos, pero no es cierto. O sea, siempre se puede.
Y cuando ya son personas que tienen 40, 50, 60 años y gracias a tu labor generan una mejor situación económica, una mejor situación laboral, se reduce explotación, se genera mayor ganancia para la empresa, para el trabajador, es muy bonito. No tiene nada que ver con la terapia, por ejemplo, que es algo más personal, pero también genera un impacto visible en las vidas de las personas y eso es muy satisfactorio. Ok. Pues agradezco muchísimo su disponibilidad y, y estoy muy contenta de que nos haya concedido esta entrevista y Ujú. pues nos vemos entonces, esperemos que muy pronto. Claro que sí, un placer, por aquí andamos siempre. Pues Gracias. muchas gracias. Hasta luego.